Después de ver este video y en este mismo contexto, agradecemos que nos tome la llamada Christopher Gascón. Él es de la Organización Internacional para las Migraciones de México. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. América Latina, ¿qué tal estás? Hola, buenas tardes. Aquí Christopher Gascón, en mis oficinas. Gracias por tomarnos la llamada. Vamos a hablar de este fenómeno social que está pasando pues, en todo el mundo. Pero cuéntanos qué es lo que está sucediendo en Iberoamérica. Bueno, en Iberoamérica, o tal vez me concentro primero en México. Aquí México es un país que, bueno, de los países en donde la migración es un fenómeno de muchos años y de mucha intensidad. México ha sido un país de origen para la migración durante muchos años y hemos visto a millones de mexicanos que se han movido hacia el norte, pero desde ahora más de 10, 15 años ya México también se ha convertido en un país de tránsito, con muchas personas de Centroamérica principalmente que transitan a través de México, que ha hecho de esto el corredor migratorio más importante del mundo o uno de los más importantes. También se ha vuelto un país de destino para personas que en vez de solamente irse hacia el norte se han quedado en el país, y ahora se estima mucho que es un país también de retorno. Estamos viendo más mexicanos retornando a su país que saliendo en los últimos años. Christopher, te saluda con muchísimo gusto, gracias por tomarnos la llamada. Y yo te quiero preguntar, ¿cuáles son las políticas implementadas por los gobiernos promigrantes? Promigrantes. Bueno, lo que buscamos es que tomar la migración como un fenómeno útil y necesario. Y en muchos casos se ha visto que los migrantes son una gran parte que contribuye a la economía del país, de destino, también a la economía de sus países de origen. Es un fenómeno también que ha traído muchos aspectos culturales, muchos nuevos valores, aparte de los aportes económicos. Entonces, muchos países han florecido gracias a la migración, siendo un fenómeno que desde miles de años es lo que ha permitido poblar todo lo que son los mayores países del mundo. Y esto ha sido, bueno, la cosa que la OIM está tratando de apoyar, y en estos momentos, en estas épocas, se ha visto más complicado debido al extremo, al alto flujo de migrantes, la condensación, o no digo, la concentración de migración que ha creado ahora dificultades para recibir y aceptar los migrantes. Entonces estamos enfrentando ahora una época en los ciclos de migración más complicado. Christopher Gascón, estamos ante una situación mundial importante, como bien comentas, ante los flujos de inmigración. Hay migración legal, hay migración ilegal. ¿Cuáles son los grandes retos que va a enfrentar principalmente Iberoamérica, aunque pues se pudiera hablar a nivel mundial, sobre los principales retos en los próximos años sobre el tema de la migración? Bueno, usted habla de migración ilegal. Creo que es importante también aquí mencionar que, partiendo de México, el migrante no es una persona ilegal, es una persona en una situación irregular administrativamente, pero no ilegal. Y esto es una consideración muy importante cuando se tiene que considerar a la persona que está transitando hacia un destino. Claro. Lo que tenemos que mirar en la zona son las consecuencias, no las consecuencias tanto, pero la razón por la cual las personas están transitando, tienen que ir migrando. Son dificultades que hemos visto, que pueden ser políticas, que pueden ser de violencia, que pueden ser de carencia, de ausencia de recursos. Entonces, cualquier ser humano va a buscar mejorar su propia condición de vida y va a buscar moverse para evitar los problemas que puede tener. Si suponiendo un desastre natural, nadie se va a quedar ahí para que lo lleve el río, se va a tener que mover, y si eso implica pasar una frontera, lo va a tener que hacer. En algunos casos no pueden regresar a sus países. Estamos teniendo problemas ambientales que forzan a la gente a abandonar sus países por eso. Entonces hay que buscar soluciones. Otras razones que pueden ser falta de recursos, falta de acceso a recursos o
o violencia que fuerza a las personas a dejar sus vidas y sus hogares. Claro. Cosa que en un principio nadie quiere hacer, pero cuando uno está forzado lo tiene que ir haciendo. Y ahí es donde entramos las organizaciones como las nuestras, los gobiernos que trabajan para apoyar y tratar de mejorar las condiciones de esas personas que buscan una nueva vida. Y con muchos esfuerzos seguramente están logrando contribuir de manera importante ante este fenómeno que, como dices, pues lleva años en nuestras sociedades, en nuestro mundo. Te agradezco que hayas tomado nuestra llamada, Christopher Gascón, de la Organización Internacional para las Migraciones. Muchísimas gracias. Al contrario, a ustedes, gracias. Hasta luego.